Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección número 144 del curso de precálculo. Estamos viendo cómo determinar el ángulo Z, de medida Z, de manera que al yo rotar un sistema de coordenadas X y Y a lo largo de ese ángulo de medida Z, pues obtenga un nuevo sistema de coordenadas X', Y', de modo que una ecuación cuadrática en dos variables en forma general que nos dan aquí, ¿verdad? Y que contiene el coeficiente literal XY, un término con coeficiente literal XY, en el nuevo sistema de coordenadas X', Y', no aparezca ese término con coordenadas XY y que por lo tanto nos ayude a determinar la gráfica, la sección cónica que genera como gráfica esa ecuación. ¿Okay? Bueno, pues allá habíamos encontrado, siguiendo una fórmula que habíamos derivado, la tangente del doble de ese ángulo. Y a base del valor de la tangente del doble de ese ángulo, yo había encontrado el coseno del doble de ese ángulo, haciendo uso de la identidad que dice que el coseno de un ángulo es lo mismo que 1 sobre la secante de ese ángulo, y que la secante de ese ángulo es lo mismo que la raíz cuadrada de 1 más la tangente cuadrada de ese ángulo. Y como ya teníamos la tangente, pues pudimos encontrar el coseno de 2z. Ahora, fíjense que yo necesito no el coseno de 2z, sino el coseno de z y además el seno de z, ¿ves? El coseno de z y el seno de z, no el coseno de 2z ni el seno de 2z. Y entonces, para ver cómo yo buscaba el coseno y el seno del ángulo z, no del ángulo 2z, pues recordábamos estas fórmulas de medio ángulo que nos dice cuánto es el seno de la mitad de un número o ángulo. Era más o menos, se me ha dicho sea de paso, cuando lo repasamos no puse el más y menos, ¿verdad? La raíz cuadrada menos el coseno del ángulo sobre 2. Y el coseno de la mitad de un ángulo o número es más o menos la raíz cuadrada de 1 más el coseno de el ángulo sobre 2, ¿verdad? Y entonces, a base de esa fórmula, fíjense que yo podía entonces encontrar el seno de z, que es una de las cosas que necesitamos, ¿verdad? El seno de z. Porque fíjense que el seno de z sería la raíz cuadrada de 1 menos el coseno del doble de z, de 2z, y el coseno de 2z lo tenemos, ¿ves? Igualmente aquí, para buscar el coseno entonces de z, sería entonces la raíz cuadrada, dicho sea de paso, positivas en ambos casos, porque determinamos que el ángulo z estaba en el cuadrante 1, ¿verdad? Así que sería la raíz cuadrada de 1 más el coseno del t, que es el doble de la mitad de z. O sea, entonces aquí tendríamos el coseno de 2z, que sí lo tenemos, ¿se fijan? Y entonces, pues, en eso nos quedamos, ¿verdad? El seno de z, ¿verdad? Va a ser la raíz cuadrada de 1 menos el coseno del doble de este ángulo que está aquí. Aquí es t, porque aquí es la mitad de t, pues aquí sería 2z, porque aquí es la mitad de 2z, que es z, ¿verdad? Sobre 2, ¿ok? Y entonces, claro, sustituimos ahora lo que es el coseno de 2z, que habíamos encontrado que es negativo 5/13, ¿verdad? Así es que el seno de z será la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de 2z, que como hemos dicho es negativo 5/13 sobre 2. Así que será la raíz cuadrada de 1 y restar negativo 5/13 es lo mismo que sumar 5/13 sobre 2. Y entonces, para simplificar esa fracción compleja que nos queda aquí, multiplicamos por el denominador común que hay entre las fracciones que contiene esa fracción compleja, que es nada más que esta. Su denominador es 13, así que ese es el denominador común que hay entre las fracciones que contiene esa fracción compleja. Multiplicamos por 13 arriba y abajo, y arriba tendremos la raíz cuadrada de 1 por 13, 13 más, y aquí al multiplicar 5/13 por 13, 13 nos queda más 5 sobre 2 por 13, 26. Así que será la raíz cuadrada de 13 más 5, que es 18 sobre 26. Yo puedo cancelar aquí el factor 2 arriba y abajo, así que nos queda 18 entre 2 a 9 y 26 entre 2 a 13, que nos queda la raíz cuadrada de 9/13. Y eso es lo mismo que la raíz cuadrada de 9, que es 3, entre la raíz cuadrada de 13, que no es exacta ni se puede simplificar. Así que la dejamos expresada. Lo podríamos racionalizar si quisiéramos, pero vamos a dejar así. Asimismo, yo puedo buscar entonces el coseno de z aplicando entonces esta otra fórmula del coseno de la mitad de t, ¿verdad? Porque aquí tendríamos que poner el coseno del doble de esto. Así que será 1 más, ¿verdad? 1 más el coseno del doble del número que está aquí. Y si aquí tenemos el z, para que ponemos 2z, claro, sobre 2. Y como ya teníamos que el coseno de 2z, ¿verdad?, es menos 5/13, pues entonces sustituimos ahí eso, ¿verdad? Dicho sea de paso, también podríamos haber buscado el coseno de z usando aquella otra identidad trigonométrica fundamental, que es que el coseno de z o de cualquier número ángulo es la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de ese número ángulo, ¿verdad? Así que simplificando esto es lo mismo que 1, y sumar negativo 5/13 es lo mismo que restar 5/13 sobre 2, ¿verdad? Y entonces nuevamente aquí, para simplificar esa fracción compleja, igual que aquí,
multiplicamos por el denominador común que hay entre las fracciones, que contiene esa fracción compleja que nada más es esta, y su denominador es 13, así que multiplicamos por 13 arriba y abajo. Y nos quedará 1 por 13, 13 menos, y aquí 5 13 por 13, el 13 cancela y nos queda menos 5 sobre 2 por 13, 26. Hace que la raíz cuadrada de 13 menos 5, que es 8 sobre 26, hace que y esto se puede simplificar, ¿verdad? Porque ambos son divisibles entre 2. 8 entre 2 a 4 y 26 entre 2 a 13, así que la raíz cuadrada de 3, 4 terceavos, que es lo mismo que la raíz cuadrada de 4, que es 2 sobre la raíz cuadrada de 13, que no es exacta. Podríamos racionalizar si quisiéramos, pero no lo vamos a hacer. Así que fíjense que ya conocemos cuánto es el seno de z, que es 3 sobre 13, raíz cuadrada de 13avos, raíz cuadrada de 13, perdón, y cuánto es el coseno de z, que es 2 sobre la raíz cuadrada de 13. Así que yo puedo entonces decir, bueno, pues nuestra x y la y, ¿verdad? En la ecuación original, en términos de la x' y la y' serán, ¿verdad? X' por el coseno de z, así que será el coseno de z, que es 2 sobre la raíz cuadrada de 13, miro aquí, 2 sobre la raíz cuadrada de 13 por x', ¿verdad? Menos, entonces, y' por el seno de z, y el seno de z, míralo aquí, era 3 sobre 13avos, míralo aquí, 3 sobre 13avos. Y la y, entonces, será x', ¿verdad? X' por el seno de z, que como hemos dicho es 3 sobre raíz cuadrada de 13 más y' por el coseno, que es 2 sobre la raíz cuadrada de 13. Y entonces, al sustituir esa x y esa y en la ecuación que teníamos, ¿verdad? En términos de x y y, pues tenemos lo siguiente: 16 por x, que es esto que está aquí, mire, 2 sobre la raíz cuadrada de 13 por x' menos 3 sobre la raíz cuadrada de 13 por y' al cuadrado, menos 108 por la x, nuevamente la x, que es esto, ¿verdad? 2 sobre la raíz cuadrada de 13, x' menos 3 sobre la raíz cuadrada de 13 y por y, que hemos dicho por aquí que es 3 sobre la raíz cuadrada de 13, x' más 2 sobre la raíz cuadrada de 13, y' menos 29, entonces por y otra vez, que es nuevamente 3 sobre la raíz cuadrada de 13, x' más 2 sobre la raíz cuadrada de 13, y' al cuadrado más 260 igual a 0. Y ahora es cuestión de hacer el álgebra, ¿verdad? Que está envuelta aquí para convertir finalmente esa ecuación que está en términos de x y y en una ecuación equivalente que está en términos de x' y y'. Vamos a ver. Será 16 por, y tenemos ahora que cuadrar este binomio. Recordamos desde el álgebra elemental cómo se cuadra un binomio. Cuadramos el primer término, que será el cuadrado del 2, que es 4, el cuadrado de la raíz cuadrada de 13, que es 13, por esta x' al cuadrado. Luego, primero por segundo y por 2. Si yo multiplico esto por esto, va a dar negativo. 2 por 3 es 6 y por 2, 12. Y la raíz cuadrada de 13 por la raíz cuadrada de 13 del cuadrado de la raíz cuadrada de 13, que sale 13, ¿verdad? X' por y'. Y finalmente se cuadra el segundo término, que va a dar positivo. El cuadrado del 3, que es 9, y el cuadrado de la raíz cuadrada de 13, que es 13. Y' también al cuadrado. Entonces tenemos menos 108, ¿verdad? Y aquí tenemos que multiplicar estos dos binomios. Este binomio que llega desde aquí hasta aquí y este otro binomio, ¿verdad? Que fíjense que son dos binomios que tienen términos correspondientes semejantes. Así que aplicamos también aquel producto especial que decía, bueno, pues se multiplican los primeros dos, ¿verdad? Este por este. Luego los dos el primero por el segundo de acá y los dos del medio, y se suman los resultados, ¿verdad? Porque van a ser semejantes, x', y' y x', y'. Y después se cuadran los segundos términos, ¿verdad? Se multiplican, perdón, los segundos términos. Bueno, pues era, vamos a ver, menos 108 por, y al multiplicar este término por este término, primer término por primer término, da 2 por 3, 6, y la raíz cuadrada de 13 por la raíz cuadrada de 13, 13, ¿verdad? O sea, el cuadrado de la raíz cuadrada de 13, que es 13. X' por x', x' al cuadrado. Y ahora si yo multiplico 2 raíz cuadrada de 13 por 2 raíz cuadrada de 13, ¿verdad? Porque es el primero de aquí por el segundo término de acá, ¿verdad? Da 4 raíz cuadrada de 13, y entonces estos dos da menos 9, porque es negativo, negativo por positivo, da menos 9 sobre raíz cuadrada de 13, 4 menos 9, menos 5. Ajá, raíz 13, ¿verdad? La raíz cuadrada de 13 por la raíz cuadrada de 13 en ambos lados, ¿verdad? Da 13. Entonces x', y', x', y', ¿verdad? Y finalmente el segundo término de aquí, que es negativo, por el segundo término de acá, que es positivo, da negativo, ¿verdad? Y 2 por 3 es 6, la raíz cuadrada de 13 por la raíz cuadrada de 13 da el 13, y y' por y' da y' al cuadrado. Luego tenemos menos 29 por este binomio, también al cuadrado, igual que aquí. Cuadramos primero el primer término, que da 9 sobre, y al cuadrar la raíz cuadrada de 13 sale el 13, x' al cuadrado. Primero por segundo y por 2, 3 por 2, 6 por 2, 12. Raíz cuadrada de 13 por raíz cuadrada de 13 del 13,
x' por y'. Y finalmente el cuadrado del segundo término más 2 al cuadrado, que es 4, y la raíz cuadrada de 13 al cuadrado, que es 13, por y' al cuadrado. Y luego más 260 igual a 0. Bueno, pues ahora multiplicamos, ¿verdad? Aplicando la distributiva de la multiplicación sobre la resta y la suma de la izquierda. 16 por 4, 13avos, 64 13avos. 16 por negativo da negativo, y 16 por 12 va a dar 192. Si usted calcula, ¿verdad? Multiplica 16 por 12 a 192 sobre 13, ¿verdad? X', y'. Y este por este da positivos. 16 por 9 da 144 sobre 13 por y' al cuadrado. Luego multiplicamos negativo 108 por 6 da negativo 648 sobre 13 x' al cuadrado. Negativo 108 por negativo 5 13avos da positivo 540 13avos x', y. Y menos 108 por menos 6 13avos da positivo. Y 108 por 6, 648 sobre 13 y' al cuadrado. Y finalmente menos 29 por 9 da menos 261 sobre 13 x' al cuadrado. Negativo 29 por 12 13avos da negativo negativo 348 13avos x', y'. Y finalmente positivo por negativo 29 por 4 da negativo 116 13avos y' al cuadrado, más el 260 igual a 0. Y ahora finalmente, si yo combino los términos semejantes que los tenemos aquí marcados, ¿verdad? Fíjense que los términos semejantes son estos que están marcados con paréntesis. Estos son los que tienen x' al cuadrado. Míralo aquí y míralo aquí. Si yo combino esos tres coeficientes numéricos, que fíjense que da la casualidad que son tres fracciones comunes homogéneas, tienen el mismo denominador, así que será cuestión de sumar los numeradores sobre el mismo 13avos, ¿verdad? Y si yo combino 64 menos 648 y menos 261 da menos 845 sobre el denominador común, que es 13avos x' al cuadrado, ¿verdad? X' al cuadrado. Entonces cogemos los que tienen el coeficiente literal x', y', ¿verdad? X', y', míralo aquí, que es este término y este término. También fíjense que sus coeficientes numéricos son tres fracciones comunes homogéneas, tienen el denominador 13avos, así que es fácil de combinar, ¿verdad? Y si yo combino menos 192 más 540 y menos 348 13avos, va a dar 0 13avos. Y 0 13avos no es otra cosa que 0 por x', y', que es el coeficiente literal que lo hace semejante. Y fíjese que esperábamos que eso fuera lo que ocurriera, porque fíjese que ahora en esta ecuación que tiene x' y y', ¿verdad? No hay término, porque ahora cuando yo multiplique 0 por esto va a dar 0, se elimina este término, no hay término con coeficiente literal x', y' distinto a la ecuación original que tenía el coeficiente, un término con coeficiente literal x por y. Bien, y finalmente si combinamos los términos aquí, que no hemos marcado todavía, que son los que tienen coeficiente literal y' al cuadrado, que son este y este, si yo combino, ¿verdad?, esos coeficientes numéricos, que también fíjense que son fracciones comunes homogéneas, pues será cuestión de sumar los numeradores, ¿verdad? 144 13avos más 648 13avos y menos 116 13avos da negativo, más bien positivo, 676 13avos y' al cuadrado, más el 260 igual a 0. Y ahora fíjense, yo encuentro que si yo divido menos 845 entre 13 da un número racional, que es menos 65. Negativo 65 x' al cuadrado. Esto se elimina, se va. Y ese 676 entre 7 también da entero, da un número racional, que es 52 y' al cuadrado. Y el 260 lo movemos al lado derecho. Como yo quiero que esto se convierta en la forma canónica o estándar de alguna sección cónica, pues convertimos este coeficiente, este término constante, más bien, que está en el lado derecho, en 1, en este caso multiplicando por el recíproco de menos 260, que es negativo 1 sobre 260. Claro, en el lado derecho, miren, negativo por negativo a positivo, y un número por su recíproco da 1. Pero entonces cuando yo multiplique negativo por esto, por este negativo va a dar positivo. El 65 da la casualidad que cancela con el 260, porque 65 es factor de 260, y 260 entre 65 da 4. Así que queda aquí abajo un 4. Este positivo por este negativo da negativo, el y' al cuadrado, y el 52 con el 260 también cancela, porque el 52 es factor de 260. De hecho, 260 entre 52 da 5. Así que por eso es que este 260, al cancelarle el 52, queda un 5 aquí abajo. Igual a, y como dijimos, al lado derecho da 1. Bueno, pues aquí tenemos lo que se ha convertido esta ecuación general cuadrática con las variables x y y que tenía un término con coeficiente literal x y en una ecuación cuadrática también. De hecho,
en forma canónica o estándar de una hipérbola. Porque fíjense que ahora yo identifico esto fácilmente, ya que no tengo el término con coeficiente literal XY, como una hipérbola, ¿verdad? Una hipérbola, de hecho, que fíjense que tiene centro en el origen, ¿verdad? Porque fíjense que es X menos nada, Y primo menos nada, así que queda en el origen del sistema de coordenadas X', Y', que de hecho también es el origen del sistema de coordenadas XY original, y con eje focal sobre el eje de X, porque fíjense que este término, que es el que es positivo, tiene a la X al cuadrado, ¿verdad? Así es que, por lo que vemos que la gráfica, o más bien la sección cónica, ¿verdad? Claro, es la gráfica que genera aquella ecuación, que es una sección cónica, que generaba, o que genera la ecuación dada, que es aquella, es una hipérbola con centro en el origen. Y recordamos por qué, repetimos, por qué es que es con centro en el origen, porque nos dice X' menos algo al cuadrado y Y' menos algo al cuadrado, porque si fuera así, entonces sería el centro con abscisa, porque se le está restando aquí a la X' y ordenado, que se le está restando aquí a la Y', claro, en ambos casos al cuadrado, ¿verdad? En el origen, y eje focal sobre el eje de X', ¿verdad? No sobre el eje de X, sino sobre el eje de X', ese eje que vamos a obtener cuando yo gire el sistema de coordenadas XY por el ángulo de medida Z hasta convertirlo en el eje de coordenadas X', ¿verdad? Con eje focal sobre el eje de X', ¿ok? Dicho sea de paso, es sobre el eje de X', porque fíjense que ese es el término que es positivo en esa forma canónica o estándar de la ecuación de esa hipérbola, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver qué más vemos de esa forma canónica o estándar. De esa forma canónica o estándar de la hipérbola, esta, ¿verdad? Vemos que el a cuadrado, el denominador del término positivo, es 4, ¿verdad? De esta forma canónica o estándar de la ecuación de esta hipérbola vemos que a cuadrado es 4, ¿verdad? El denominador del término positivo en nuestra forma canónica o estándar de la hipérbola, ¿verdad? De donde a será, de hecho, positivo y negativo 2, ¿verdad? Pero como la es la distancia desde el centro de esa hipérbola hasta cada uno de los vértices, la damos positiva, ¿verdad? Cogemos la posibilidad positiva. ¿Qué más? El b cuadrado, que es el denominador del término negativo, es 5, ¿verdad? De donde la b, ¿verdad?, será la raíz cuadrada del 5. De hecho, más y menos raíz cuadrada del 5, pero como la b es la distancia desde el centro de la hipérbola hasta los extremos del eje conjugado de esa hipérbola, pues la cogemos la posibilidad positiva. Por lo que los vértices y que son también los extremos, que son los extremos del eje transversal de esta hipérbola, son los puntos más o menos, ¿verdad? 2, 0, ¿verdad? Porque recuerden que el eje focal es a lo largo del eje de X, así que ese 2, esa distancia se va a medir a lo largo del eje de X, así que tiene abscisas positivo y negativo 2. ¿Okay? ¿Qué fue? ¿Qué tú quieres? Nelson.
Nelson, Nelson, el gatito quiere salir, cógelo. Ven y coge el gato. Perdone, que es que el gato está inquieto. Que coja el gato. ¿Por qué? Porque quiere salir. ¿A dónde lo llevo? Al cuarto. ¿Puerto de Gaby? Sí. También los extremos La otra entró ahora ahí. del eje conjugado son los puntos. Bueno, esos tienen abscisa 0, ¿verdad? Pero ordenada positivo y negativo raíz cuadrada de 5, ¿verdad? Más y menos raíz cuadrada de 5. Bien. Recordamos que para una hipérbola c cuadrado, donde recuerde que la c es la distancia desde el centro de la hipérbola hasta cada uno de los focos, es a cuadrado más b cuadrado. O sea que será a cuadrado, que es 4, más b cuadrado, que era 9, creo, ¿verdad? 5, perdón, 5. Y esto da 9. ¿De dónde? Entonces, si c cuadrado es 9, ¿verdad? C será la raíz cuadrada de 9, que es 3, ¿verdad? De hecho, positivo o negativo 3, pero como la c es la distancia desde el centro de la hipérbola hasta cada uno de los focos, la cogemos positiva, ¿verdad? Luego, los focos de esta hipérbola son los puntos pues también está sobre el eje focal, así que esta distancia desde el centro hasta cada uno de los focos es la abscisa, positivo y negativo 3, 0, ¿verdad? Positivo y negativo 3, 0. Muy bien. Vemos que b cuadrado sobre a, donde recuerde que eso era la ordenada de los extremos de los laterales rectas de esa hipérbola, ¿verdad? Sería, vamos a ver, b cuadrado era 5 sobre a, que encontramos que es 2, 5 medios. Luego, los extremos de los laterales rectas son, primeramente, manteniendo las mismas abscisas de los focos, ¿verdad? Porque recuerde que los laterales rectas están perpendiculares al eje focal, ¿verdad? Así que serán más y menos 3. Y esta es la ordenada de esos focos, ¿verdad? Más y menos 5 medios, ¿ok? Bien. Bueno, pues me parece que eso es todo lo que necesitamos, ¿verdad? Para dibujar la gráfica. Todavía nos falta, claro, ver cómo, a través de qué ángulo es que yo voy a rotar, a girar ese sistema de coordenadas XY original hasta convertirlo en el X', Y', en donde la ecuación original se convirtió en esta, sin términos, ¿verdad? Sin términos con coeficiente numérico literal XY, X', Y'. Bien, vea que la tangente del ángulo Z, ya yo sé cuánto es la tangente de 2Z, ¿se acuerdan? Pero la tangente del ángulo Z yo lo puedo buscar dividiendo el seno de Z entre el coseno de Z por una identidad trigonométrica fundamental, ¿verdad que sí? Y el seno de Z ya hemos encontrado cuánto era el seno de Z, vamos a ver. El seno de Z era 3 sobre la raíz cuadrada de 13. Y eso hay que dividirlo entre el coseno de Z, que es 2 sobre la raíz cuadrada de 13. Y eso sería 3 sobre la raíz cuadrada de 13 multiplicado por esto, buscando el recíproco, la raíz cuadrada de 13 sobre 2. La raíz cuadrada de 13 cancela, nos queda 3 medios. Luego, Z va a ser el ángulo cuya tangente, o sea, la tangente inversa de este número 3 medios, ¿okay?
Así que, ¿cómo yo voy a obtener ese ángulo, ¿verdad? Cuya tangente es 3 medios. Pues fíjense que como es 3 medios, ¿verdad? Pues eso quiere decir que el ángulo que se forma, yo camino 3 unidades a lo largo del eje de Y hacia arriba y 2 unidades a lo largo del eje de X, porque recuerde que la tangente es la diferencia de las ordenadas entre la diferencia de las abscisas, ¿verdad? Así que, entonces, finalmente, la gráfica de esta hipérbola es, vamos a ver, vamos a ponerla aquí. Vamos a preparar nuestro sistema de coordenadas, ¿verdad? Eje de Y original eje de X original y entonces para obtener el sistema de coordenadas X', Y', fíjense que tenemos que, además de que pasa por el origen, que se mantiene el origen fijo, tenemos que rotarlo de manera que camine 3 unidades hacia arriba, digamos 3 unidades hacia arriba y 2 unidades hacia la derecha, ¿verdad que sí? Así que este punto que está aquí, el punto 2, 3, ¿verdad? Caminó 3 unidades hacia arriba, ¿verdad? Y 2 unidades hacia la derecha para obtener, ¿ves? Que la tangente sería 3 sobre 2, 3 sobre 2. O 3, ¿verdad? Si yo lo veo el triángulo acá, ¿verdad? El lado opuesto, que es 3, sobre el lado adyacente, que es 2. Esa es la definición de la tangente, ¿verdad? Así que ese es el punto, pasa por el punto este, ¿verdad que sí? Así que, por lo tanto, nuestro sistema de coordenadas X', Y' pasa, se mueve así, ¿ok? Es este. Este es el eje de X'. Y el eje de Y', bueno, pues igual, ¿verdad? Caminamos así, ¿verdad? Y ahí tenemos el eje de Y', ¿ok? Bien, donde ahora fíjense que claro, ahora las tres unidades yo las mido a lo largo del eje de X original, ¿verdad? Y el 2 lo mido a lo largo del eje de Y original, ¿verdad? Bien, 3 y 2. Muy bien, pues ahí tenemos el sistema de coordenadas X', Y'. Ok, vamos a buscar, ¿verdad? Porque recuerde que tenemos que mantener la misma escala, ¿verdad? Así que yo diría que más o menos por aquí es el 1, por aquí será el 2, por aquí será el 3, etcétera, ¿verdad? Igualmente aquí este será el 1, este es negativo 1, negativo 2, este será el negativo 2 y este será el 3, ¿verdad? Este es el 1, el 2, el 3 y el 4, digamos, ¿verdad? A lo largo del eje X', perdónenme. Y este es el 1, el 2 y el 3 a lo largo del eje de Y', ¿ok? Bueno, pues habiendo localizado ya en nuestros nuevos sistemas de coordenadas X', Y', continuaremos con esta discusión en la siguiente parte, en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.